y vamos a compartir entonces el título que sería ya en este día una jornada de capacitación más a la cual nosotros vamos a estar participando ahora. Así que es la 167 jornada de capacitación ministerial y es bueno que vos te sientas ministro o ministra de Jesucristo y sepas cómo responder, sepas cómo confrontar situaciones que tienen que ver con temas que en otro tiempo llevaron a compulsas o a enfrentamientos. Por ejemplo, entre los fariseos y los saduceos era una cuestión realmente muy punzante, porque unos creían en la resurrección, los otros no creían en la resurrección, y nosotros sí creemos en la resurrección. Y allí estaba Pablo en el medio, enseñando y dando pruebas y refutaciones concretas. Esta es la segunda parte, entonces vamos al tema, entonces, considerando las promesas de Jesús, que nosotros no podemos ignorarlas. Jesús dijo en Juan 14:19, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Esta es una promesa, nosotros la tomamos, la creemos, pero también empezamos a disfrutar ya el cumplimiento de esta promesa, porque esta promesa no solamente tiene que ver con la vida en el más allá, porque aquí puede interpretarse de esa manera, sino con la vida en el más acá, es decir, hoy, porque es una vida diferente, una vida que realmente se disfruta, es plena, abundante, y es la vida que nos da Jesús, es la vida que da Dios a todos aquellos que creen en Él. Por eso muchos se podrán engañar pensando de qué valen las promesas para el futuro. Hoy es el día que yo necesito disfrutarlas. Bueno, inmediatamente que las creemos, ya comienza el proceso para que podamos disfrutarlas. Si no las disfrutamos es porque no la hemos creído y estamos pensando que es algo ilusorio, que es algo fantasioso, que es algo místico, o que ni siquiera se va a cumplir. Y es por eso que muchas personas no disfrutan del cumplimiento de las promesas de Dios. Tomamos cuenta y las guardamos, nos aferramos a ellas, y la gran esperanza que empieza a gestarse es que vamos a vivir eternamente. Y la pregunta que hacía Jesús, ¿crees esto? Otra promesa en Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Y la pregunta que podemos hacer aquí es, ¿el Espíritu Santo vive en vos? ¿El Espíritu Santo te selló para el día de la redención? ¿El Espíritu Santo es el que te está guiando a toda verdad y dando el poder que necesitas para ser cada día más que vencedor? Bueno, todas esas preguntas se suman a esta promesa, que es la promesa de que Él va a vivificarnos y nuestros cuerpos van a ser levantados de la tumba de la misma manera que Jesús fue levantado de la tumba al tercer día y resucitó. Es el mismo Espíritu que va a obrar en nosotros esta gloriosa resurrección y tenemos que creerla. En esto nos basamos y en esto tenemos convicción. Por eso no dudamos en cuanto a la vida en el más allá y al paso de la muerte en cuanto a lo que significa. Ya lo vamos a ver. Otra promesa, Juan 6:40. Dice el Señor Jesús, y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Quién lo envió a Jesús? Dios, el Padre. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjense las promesas, tomemos cuenta de estas promesas, no las estemos considerando simplemente para leerlas, tenemos que creerlas, y tenga vida eterna, o sea, la vida va a ser eterna, pero junto a Dios, y esa es la diferencia abismal que existe entre los que también van a tener vida eterna, pero junto al diablo y sus ángeles, o sea, en el infierno. Porque van a tener vida eterna también, pero sin Cristo, sin esperanza, sin Dios, lejos, absolutamente lejos de Él.
pero nosotros vamos a estar un día cara a cara con Él y estaremos para siempre con Él, como dice su promesa. Lo que tenemos que saber, y esto lo dice Pablo en 2 Corintios 5, del 1 al 4. Este es uno de los versículos, pasajes que yo más considero en los velorios. Y miren cómo dice Pablo, y por qué puse ese título, los que tenemos que saber. Porque sabemos, dice Pablo, de hecho lo sabe Pablo, y yo te invito a que vos también lo sepas, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, y se está señalando a sí mismo, porque se está refiriendo al tabernáculo, ya te vas a dar cuenta, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Se está refiriendo al cuerpo y al ser humano en cuerpo, en físico. Y habla de cuando muere este cuerpo, se deshace, se va a deshacer. No importa, tenemos un edificio de casas, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Mira el sentimiento de Pablo y la madurez de Pablo y la profundidad de Pablo para razonar de esta manera. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados y no revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pueden parecer palabras trabalenguas, pero aquí Pablo muestra su creencia y en qué basaba su fe. Y hablaba de la vida temporal, pero también de la vida eterna. Y Pablo estaba mencionando que en este tabernáculo terrestre un día se va a deshacer y que aún en este tabernáculo terrestre, el cuerpo, gemimos, y dice con angustia. Y esta es la realidad del mundo pecador. Esta es la realidad del mundo sin Cristo. Esta es la realidad de muchísimas personas a nuestro alrededor que a veces no lo confiesan abiertamente. A veces enmascaran su felicidad, entre comillas, y sin embargo nosotros tenemos que saber que hay un gemir y hay una angustia dentro de cada persona, y a veces ni siquiera sabe por qué es ese gemir, ese clamor, o esa amargura, o ese dolor. Ni siquiera sabe, pero nosotros sí sabemos. Por eso dice, porque sabemos, nosotros sí sabemos que es el fruto del pecado, la muerte, pero que el pecado también trajo la maldición a la humanidad, y que el pecado ha causado todos los estragos que la sociedad está sufriendo hoy, y que va a crecer cada vez más, y va a ser poco contenida, a menos que la iglesia no se levante en oración y testimonio. El pecado va a seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y nada lo va a parar. Pero ahí está la iglesia que tiene que levantarse para predicar las buenas nuevas. Edmund Burke, un famoso filósofo, decía, para que el mal siga prosperando, es necesario que el hombre de bien no haga nada. Bueno, tenemos que levantarnos para predicar y dar a conocer el Evangelio. Pero mientras tanto, además de que podamos predicar, tenés que saber que vamos a seguir gimiendo y la angustia va a seguir. ¿Por qué? Porque es parte del sello que tiene la humanidad condenada por el pecado y la muerte espiritual. Contraste, vamos a ver 10 contrastes que salen todos estos pasajes. Entre el cielo y la tierra, o entre la tierra y el cielo. Hay un contraste, obviamente. Dice 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Aquí Pablo llama la atención en este mensaje a la iglesia de Corinto, diciéndoles que hay un cielo para esperarnos, que hay un cielo que es nuestro lugar de destino final. Pero no se centren aquí en la tierra, no se enfoquen aquí en la tierra, no estén pensando que lo que se ve aquí en la tierra es lo definitivo.
Eso es lo que le está diciendo Pablo aquí. Tiene que ver con otros versículos que encontramos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo 6 del 19 al 21. Jesús dice: no se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Fíjense que Jesús también estaba enseñando sobre el cielo. A la tierra obviamente todos la conocen, pero el cielo es algo diferente. La gente común y corriente solamente ve nubes y estrellas, o sol y luna, como que están más allá de la estratosfera. Pero nosotros sabemos que hay un cielo donde habita Dios y todos sus seres angelicales. Y es hacia donde nosotros nos estamos dirigiendo. Y Jesús les anima a sus discípulos y a nosotros también a que estemos invirtiendo para la eternidad, que estemos haciendo tesoros en el cielo y no pensando que esos tesoros solamente van a estar aquí en la tierra, porque creo que todos sabemos ya que sin nada hemos venido a este mundo y sin nada nos vamos a ir. Y es por eso que tenemos que estar pensando también en el más allá, para estar junto a Dios. Y Él nos anima a invertir en tesoros celestiales. Por eso cada vez que Claudia habla del Fondo Provisión, cuando estamos invitando a ofrendar y a colaborar con tus bienes, tiene que ver con esto. No solamente colaborar para la extensión del reino de Dios, sino también para que vos estés garantizando que hay tesoros esperándote. Porque hay personas que parece como que lo único que ven es el aquí y el ahora. Y que parece que en el único lugar donde van a vivir es aquí en la tierra. Y no piensan que un día vamos a entrar en los prados eternos. Por eso Jesús también les estaba enseñando que tuviesen cuidado, no se enfocaran en este mundo, sino que estuviesen pensando también que un día iban a partir a la eternidad, al mismo cielo. Colosenses 3:2 dice Pablo en sus enseñanzas: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sabes por qué mucha gente tiene miedo? ¿Sabes por qué mucha gente se deprime? ¿Sabes por qué mucha gente está con incertidumbres? Porque está no solamente pensando en sí misma, sino que está pensando en la tierra y en todo lo que le pasa a su alrededor. No es que nosotros vamos a ser místicos mirando al cielo y quedándonos allí como inmóviles o proyectarnos en una esperanza futura mientras suframos aquí, no importa. No, no es así. Nosotros tenemos que tener una mirada por encima de las circunstancias, porque hay una esperanza eterna y hay una ciudadanía celestial para todos nosotros. Y eso a nosotros nos tiene que motivar para saber que este mundo es simplemente un puente que nos separa de Dios. Y tenemos que seguir caminando mientras dure nuestra vida por este puente hasta que lleguemos a la otra orilla, cuando estemos ya cara a cara con Dios en el cielo. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Si vos te pasás toda tu vida hoy, aquí, ahora, mirando para abajo, teniendo siempre la mirada en la tierra y en las cosas de este mundo, dice la misma Biblia, sos digno de conmiseración. En otras palabras, sos digno de lástima. Y es triste, pero es así. El segundo contraste es entre estar vestidos y no desnudos. Dice 2 Corintios 5:2, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Aquí Pablo utiliza un término que tiene que ver con la filosofía de aquellos tiempos, donde habían grupos que deificaban el cuerpo. Y los griegos, ustedes saben que las primeras olimpiadas eran desnudos y estaban corriendo sin nada, por eso los judíos no podían participar en él hasta que se cambió la legislación.
Pero aquí Pablo está refiriéndose a una vestimenta celestial, a una vestimenta pura, inmaculada, a una vestimenta que solamente la puede provocar Dios, Cristo. Por eso revestidos de Cristo, dice la palabra. Y tiene que ver con el cuerpo. Para pensadores griegos y romanos, el cuerpo es una tumba. Séneca dijo: soy un ser superior, esclavo de un cuerpo. Los judíos, el cuerpo corruptible ocupa y oprime la mente para cosas vanas. Fíjense los conceptos. Hoy sabemos que hay gente que idolatra el cuerpo. Se fija todo el tiempo en el espejo, está haciendo un culto al cuerpo y a veces está excesivamente concentrado en el cuerpo. Y en aquel entonces muchísimo más todavía. Y hay mucha gente que le hace un culto al físico. Y bueno, de eso se encarga también la moda, de proponer y promover todas las actividades que tienen que ver con la adoración del cuerpo. Sin embargo, el cuerpo nuestro, para Pablo, dice, es una tienda de campaña temporal, provisoria, que se disolvería. Porque tiene que ver con la temporalidad del cuerpo. Es simplemente por un poco de tiempo, nada más. Nosotros estamos de paso. Y en algunos se nota más el paso del tiempo que en otros. Por más que haya gente que se haga lifting, bueno, no se puede ignorar el paso del tiempo, no se puede borrar el paso del tiempo. Y por supuesto va a llegar un día en que nuestro cuerpo va a desaparecer, se va a disolver por completo. Dice 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, y de hecho se va a deshacer, y nosotros tenemos que saberlo. Por eso todo lo que podamos hacer en cuestión de vanidad para retener el cuerpo en cuanto a su figura o a su forma, es inútil, porque no se puede ir en contra de este principio. Hoy veíamos con Katy una foto nuestra de hace casi 15 años atrás. Digo, qué diferentes que éramos. Y cuando veía fotos de hace 25 años atrás, qué diferentes que éramos. Bueno, el tiempo pasa para todos y nosotros no podemos frenarlo, no podemos evitarlo. Y eso es algo que tenemos que entender y comprender y asumir. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Este cuerpo temporal, momentáneo, se va a deshacer, se va a disolver. Pero nosotros tenemos un tabernáculo ya preparado por Dios, eterno, no hecho por manos humanas en los cielos. Y es el cuerpo de resurrección que preparó Dios para nosotros. El tercer contraste entre corrupción e incorrupción. 1 Corintios 15, del versículo 42 dice, así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Fíjate vos que esto abarca para todos. No es que se siembra un cuerpo corruptible por un inconverso o por una persona que no tenía Cristo. No, esto es para todos. Por más que nosotros hagamos lo que hagamos, nuestro cuerpo ya está condenado. Ya está determinado que tiene que llegar a la tierra y volver a la tierra. Por eso Pablo está diciendo, se siembra un cuerpo corruptible refiriéndose a la muerte y se resucita un cuerpo incorruptible. O sea, por más que el cuerpo haya tenido cáncer, diabetes, arrugas, tumores, no importa. Eso es propio de cualquier persona porque es parte del gemir y de la angustia de este mundo. Pero se va a resucitar un cuerpo incorruptible, algo que no tiene ninguna mancha, algo que va a ser absolutamente santo y puro, porque esa es la incorruptibilidad que solamente puede provocar Dios. Y esta es la promesa de la resurrección que nos espera.
Por eso nosotros tenemos que tener una perspectiva correcta de las cosas y no entrar en vanidades ilusorias, pensando cosas que la Biblia nunca dice ni tampoco avala. Contraste entre lo mortal y la vida. Dice 2 Corintios 5:4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Fíjate vos esta expresión. Por eso siempre me gusta decir que la mala vida es la sin Cristo, la buena vida es la con Cristo y la mejor vida es la que vamos a estar en la patria eterna, en el cielo junto a Dios, cara a cara con Él. Pero mientras estemos aquí, vamos a estar gimiendo de alguna u otra manera, vamos a sentir angustias de alguna u otra manera. Por eso Jesús le decía a sus discípulos, aunque anden en este valle de sombra, no teman, pero al mismo tiempo en el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido al mundo, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Aquí Pablo está enseñando que lo mortal tiene que morir, pero la vida es la que permanece para siempre. Y hay un cuerpo que es mortal, inevitablemente, pero hay una vida que nos preparó Dios, que inmediatamente va a absorber esa mortalidad en nosotros, que va a desaparecer por completo, y vamos a tener una vida plena, completa, perfecta, absolutamente glorificada, como la preparó Dios para nosotros. Por eso nosotros tenemos que tener una perspectiva correcta de las cosas y no estar engañados. En Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después esto, el juicio. Fíjense que habla de la muerte como un hecho natural. Está establecido, es algo que no se puede cambiar. Está establecido, a menos que Dios te elija como lo eligió a Enoc o como lo eligió a Elías para transportarte o trasladarte sin ver muerte. Pero lo normal, común y corriente es de que cada habitante de la tierra muera. Y por supuesto tenemos que estar preparados para ella, porque tenemos que encontrarnos cara a cara con Dios. Yo me acuerdo que cuando prediqué la primera vez sobre la muerte en la iglesia hace muchos años, yo tengo un libro, te acordarás, Consuelo para tu pérdida, pues yo tuve mucho temor a la muerte. Y bueno, me acuerdo cuando prediqué esa vez, algunos vinieron a decirme, ay pastor, y era como que quedaron como tocados, choqueados. Parece como que siempre la muerte le tocaba al vecino. Sin embargo, nos puede tocar a nosotros, y para lo cual tenemos que estar preparados. Y sería lindo que vos dijeras a Dios, obviamente, en tu madurez, Señor, estoy preparado, cuando quieras, heme aquí. Bueno, me acuerdo que un día lo dije en el púlpito, y dije amén, y me miraron con una cara que me comían. Yo me acuerdo bien de ese día. Pero bueno, uno tiene que estar preparado porque es parte de la palabra de Dios y de lo que Dios nos advierte de que nos puede pasar. Contraste entre deshonra y gloria. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 15:43. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Por más que te entierren con honores, por más que hagan una fiesta en cuanto a recordar quién eras, de tan bueno que eras y de lo que has hecho. Y obviamente nos va a doler porque el duelo se sufre, nadie es de piedra y puede quedar inmune ante el dolor de la partida de un ser querido. Todos vamos a sufrir, pero en deshonra, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque está hablando del cuerpo. No está hablando ni del espíritu y ni del alma. Escucha, iglesia, porque ya lo dije varias veces, pero lo sigo repitiendo. La redención tiene 3 etapas, pasado, presente y futuro.
El pasado fue la regeneración de nuestro espíritu. Hemos nacido de nuevo. A partir de allí ahora somos hijos e hijas de Dios y hemos sido hechos un mismo espíritu con Él, con Cristo. Pero luego viene, esa es la salvación en el pasado, luego viene la santificación, que ya no es la regeneración, porque ya fuimos regenerados en el pasado, es la renovación de nuestra mente por el entendimiento. Por eso la gente no se santifica, porque no entiende nada. Si vos entendés de qué se trata, de los desafíos de la voluntad de Dios, vas a poder santificar tu vida, es decir, parecerte cada vez más a Jesucristo, acercarte cada vez más a Dios. Ese es el presente. Y el futuro es la resurrección, que es sinónimo de glorificación. Por eso se resucita en gloria. Por más que en este mundo veamos la deshonra de que nuestro cuerpo vaya a la tumba, sea sepultado, se descomponga, la gloria de la resurrección no va a tener comparación. Y pensá en esto porque Pablo lo explicaba, lo enseñaba y lo decía a viva voz. Y por supuesto había un público allí que estaba muy pendiente porque estaban pensando siempre en la muerte, en la vida, en la resurrección y en otras filosofías que estaban de boga en ese tiempo. Promesa de transformación. Mirá lo que dice Filipenses 3:21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La regeneración salva el espíritu. La renovación renueva la mente o santifica la mente y nuestra vida y conducta. Pero la resurrección produce un nuevo cuerpo, el cuerpo glorificado, que desaparece definitivamente el cuerpo de la humillación nuestra para ser semejante al cuerpo de la gloria suya. Y se está refiriendo a Jesucristo, porque vamos a tener el mismo cuerpo que Cristo y que los ángeles. Contraste entre gemir y disfrutar los goces eternos. 2 Corintios 5:4. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Aquí hay un planteamiento del apóstol Pablo haciéndote ver que mientras estemos en este mundo vamos a gemir, vamos a tener angustias, vamos a tener problemas, vamos a tener situaciones críticas, pero que no te sorprendan, porque dice como si alguna cosa extraña os aconteciere, dice el apóstol Pedro. Es parte de la corrupción y de la condenación a la que fue sometido este mundo por el pecado. Y nosotros estamos en él, pero no somos del mundo. Pero hay unos goces eternos cuando suceda la resurrección. Ahí ya vamos a disfrutar la gloriosa experiencia de que esto mortal sea absorbido por la verdadera vida. Pero yo quiero animarte a pensar, iglesia, que no tenés que esperar a que estemos en los goces eternos de la eternidad junto a Dios para recién disfrutar un poco de cielo. Vos tenés que empezar ahora a experimentar este goce, esta presencia de gloria que va a producirte deleite, gozo y paz. Lamentablemente algunos no están experimentando este tipo de goce celestial. Como que, bueno, mientras estemos aquí suframos o llevemos la cruz, que es nuestro castigo. No, por favor, yo quisiera que no pensaras de esa manera. Porque cuando Jesús dice en Juan 10:10 que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir, pero Jesús, dice Jesús, he venido para darte vida y vida en abundancia, eso era para nosotros, es para ahora. Él puede hacerte experimentar algo del goce eterno
por medio de esa vida abundante que solamente Él puede provocar. Por eso la primera cosa que da Jesús en aquellos que le siguen es paz. Lo demás hay que ir adquiriéndolo a medida que uno va entendiendo por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de acuerdo a la palabra de Dios. Y por supuesto quiero advertir sobre hábitos que son corruptos, malignos y que se han enquistado en muchas personas para provocarles odio, rencor, grito, pelea, maledicencia, amargura. Son hábitos, porque seguramente tu crianza a lo mejor no fue fácil o estuviste sacudido como en bolsa por diferentes presiones u opresiones y circunstancias que te han marcado la vida de alguna manera. Pero a medida que vas entendiendo la palabra de Dios y las vas incorporando en tu vida para transformar tu entendimiento y poner en práctica lo que estás aprendiendo, bueno, ahí ya Dios empieza el trabajo de santificación, transformación, preparándote para un día habitar el cielo. Por eso cambia esos hábitos inmundos, tenés que reconocerlos, principalmente si son cosas que vos te das cuenta que todos los días repetís, todos los días haces lo mismo, y más si hay gente a tu alrededor que ya te observó y te dijo, por favor, no hagas más eso, o cambia esa forma de ser. Tenés cuidado porque esos hábitos se van enquistando con el tiempo y se convierten en fortalezas inmundas que torturan el alma. Pero vos tenés que luchar para que esos hábitos desaparezcan y el Espíritu Santo empiece a provocar en vos gozo, paz, alegría y bendición para disfrutar la vida y no sufrirla. El séptimo contraste entre vivir y morir, y este es muy radical, muy fuerte, me gustó muchísimo. Mirá lo que dice Pablo en Filipenses 1, 21 al 24. Porque para mí el vivir es Cristo, no había otra razón, y el morir es ganancia. Mirá si Pablo nos lo dice ahora, porque lo está diciendo. Más, o pero, si el vivir en la carne, es decir, seguir viviendo, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. ¿Sabes lo que significa eso? Que me gustaría hacer las dos cosas, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, es decir, me siento presionado por ambas cosas, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. No dice, es más necesario por mi causa porque le tengo miedo a la muerte, por mi causa porque quisiera vivir un poco más y ver a mis nietos casarse, por mi causa porque me parece que no he vivido todavía y quisiera seguir viviendo. Bueno, Pablo estaba entregado. Pablo no tenía ninguna pretensión. Él ya estaba jugado por Cristo y por su causa, y para él era suprema la causa de Cristo. Por eso dice, para mí el vivir es Cristo, no hay otra razón, y yo te pediría que la tuvieras también. Y el morir es ganancia. Y aquí Pablo no está hablando del suicidio, no está diciendo, me siento tan deprimido, amargado porque me apresaron y tengo tanta angustia y dolor y estoy gimiendo y cómo quisiera morirme. No es ese tipo de exclamación, que cuántos a lo mejor lo han tenido. Aquí Pablo está hablando de que si le dieran a él a escoger, bueno, prefiero ir con Cristo, pero si tengo que quedarme, tiene que ser por el beneficio de la obra de Cristo y de ayudar a los que están en la iglesia de Cristo y de ser útil en la obra de Cristo. Y aquí vemos a una persona absolutamente madura, preparada y útil en los caminos de Dios. Y estaba trazando el tema de la vida y de la muerte, no como una persona suicida, sino como alguien que tenía los puntos bien en claro y las prioridades también. El octavo contraste entre debilidad y poder. Se siembra en debilidad y se resucita en poder. 1 Corintios 15, 43.
porque obviamente la muerte es humillante, la muerte es algo que, miren lo que voy a decir, ustedes dirán, pastor, mata y por supuesto mata físicamente, porque la muerte no puede afectarle al espíritu ni al alma, solamente al cuerpo. Pero ese cuerpo ya experimentó una debilidad, pero en comparación con el poder de la resurrección, no tiene comparación, porque la resurrección va a ser provocada por el poder del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos va a ejercer poder para resucitarnos, y va a ser de una manera espectacular, gloriosa, y con un poder nunca antes experimentado. Así que no te pienses que vas a ser débil y vas a seguir con esa debilidad. Un día va a desaparecer definitivamente, y sería lindo que hoy mismo ya declararas que esa debilidad desaparezca, y que en vez de esa debilidad hoy tengas el poder del Espíritu Santo, que te va a levantar todos los días con entusiasmo, con gozo y con mucha fuerza para seguir adelante y ser cada día más que vencedor. El contraste noveno entre el cuerpo natural y el cuerpo espiritual son los contrastes que aparecen en 1 Corintios 15. Dice 1 Corintios 15, 44, se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Y esto es lo que siempre trato de enseñar, y a veces puede ser que no se entienda bien, pero esta es la prioridad. No puede haber un cuerpo espiritual sin haber un cuerpo natural. Primero resucita lo natural, pero a su vez lo espiritual es lo que prevalece. Y nosotros tenemos que comparar estos elementos, porque hay un cuerpo en nosotros natural que va a morir naturalmente, pero hay un cuerpo espiritual que hoy mismo está vivo, pero que va a resucitar nuestra vida también. Es decir, que nosotros tenemos un cuerpo espiritual también, y tenemos que darle crédito y considerarlo, porque ese es el cuerpo espiritual que va a resucitar. Y nosotros tenemos que considerar que este cuerpo natural va a desaparecer, va a morir, pero hay un cuerpo espiritual en nosotros que va a seguir vivo y que va a ser resucitado juntamente con Cristo. En este versículo hay muchos comentaristas que creen, y es por eso que lo digo ahora, que no va a ser un cuerpo humano con el que vamos a resucitar, sino que va a ser un cuerpo espiritual, parecido a Jesús como el de los ángeles, porque la Biblia lo dice. Cuando apareció Jesús con sus discípulos, tuvo que presentar evidencias de que era Él. Al principio no lo reconocieron, caminó en el camino de Maús y ni siquiera se daban cuenta que era Él. Y cuando empezó a hablar, ahí empezaron a caer y se dieron cuenta que era Él. Por eso cuando apareció con Tomás, le dijo, hasta que no compruebe que sos vos, no voy a creer en vos. Y bueno, Él les mostró quién era. Por eso hay algunos comentaristas que dicen que este es un tema muy controversial. Es decir, que puede ser el mismo cuerpo que tengamos, pero glorificado, y que la gente nos reconozca exactamente tal cual somos ahora, o puede ser que tengamos absolutamente diferencias y que a la gente le cueste reconocernos. Bueno, no se amarguen por eso, ni piensen en eso, aunque algunos pueden estar muy contentos diciendo con tal que me saquen este acneo, me saquen estas varices, qué sé yo, podrían decir quiero cualquier cosa. Bueno, nosotros sabemos que vamos a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo resucitado, un cuerpo digno e incorruptible. Y el 10º contraste entre ser grandes o pequeños en el reino de los cielos, porque eso es lo que va a manifestar la resurrección también. Inmediatamente que haya resurrección y se junten los arrebatados
o los que han sido transportados a la misma presencia de Jesús en el aire, ahí vamos a proceder junto con los resucitados o los que hayan sido arrebatados al tribunal de Cristo. Y ahí se va a determinar quiénes son los grandes y pequeños en el reino de los cielos. Mirá lo que dice Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante unos de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y llamo la atención a este último párrafo donde dice, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. El hecho de hacer la voluntad de Dios, porque de eso se tratan los mandamientos, es decir, yo quiero cumplir con Dios. Pero el hecho de enseñarlos, que es donde creo que muchos fallan, es yo quiero que el reino de Dios prospere y la causa de Cristo se proyecte y prospere también. Por eso muchas personas todavía no están enseñando debidamente, ya sea porque no saben, ya sea porque no tienen convicción, o ya sea porque creen que otros lo tienen que hacer. Pero vuelvo a felicitar a aquellos que están haciendo la voluntad de Dios y enseñándola. Estos serán llamados grandes en el reino de los cielos. Son los verdaderos protagonistas de la obra de Dios. Son los que están llevando adelante la marcha de la obra de Cristo y siguiendo los pasos de Jesús. Por eso, iglesia, hace la voluntad de Dios, porque nadie va a entrar al cielo si no hace la voluntad de Dios, y enseñá la voluntad de Dios para que también se haga en mucha gente que te rodea. Y eso obviamente ya te está destacando en el reino de Dios como alguien que va a ser considerado de una manera muy, muy especial. Y ahora las posibilidades. Esto es un tono de color como para agregar. Lo tenés que saber, no moriremos jamás. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque va a haber una segunda muerte. Y está determinada para aquellos que no tienen a Cristo. Y la segunda muerte no es ir a dormir, es ir a toda una eternidad sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, y junto al diablo y sus ángeles, en el mismo infierno. Eso lo dice la Biblia. No nos daremos en casamiento, Mateo 22:30. El otro día me dice un pastor de otro país, mira, con mi esposa ya hemos hablado que si ella se muere antes, si yo me muero antes, ella no se casa. Pero si ella se muere antes, yo lo voy a pensar. Bueno, no va a haber casamiento, ni tampoco se va a dar en casamiento. ¿Se acuerdan el caso de los saduceos se acercan a Jesús porque no creían en la resurrección? Los fariseos sí creían en la resurrección y le provocan a Jesús con una pregunta, diciéndole, esta mujer que enviudó estaba casado con un hermano, pero a su vez murió, pero se casó con el otro, en realidad eran 5, y se terminó casando con todos. ¿De quién será esposa cuando haya resurrección? Y Jesús le dijo, no va a ser ni del primero, ni del segundo, ni del tercero, porque no se van a dar en casamiento. De hecho, miren lo que dicen algunos comentaristas de este relato. ¿Ustedes se creen que alguien va a querer casarse con una mujer? Esto lo dicen los comentaristas, que ya perdió 3 maridos. ¡Ni loco! Van a salir corriendo diciendo es de mal agüero casarse con esta mujer que mata hombres. Bueno, eso es lo que dicen ellos, ¿no? Yo me acuerdo que en Córdoba había un hombre que se había casado 2 veces y bueno, seguía buscando una tercera vez y todos comentaban en el barrio que no conseguía a nadie porque ya tenía la fama de 2 velorios anteriores. Bueno, no va a haber casamiento, pero obviamente vamos a estar cara a cara con Dios, que va a ser suficiente. Por eso disfrutemos a nuestros cónyuges hoy, digámosle cosas lindas, expresemos nuestro amor, porque es hoy, mañana ya va a ser tarde.
Por eso cuando dicen le llevan las flores al velorio, bueno, ¿para qué se las llevas si ya pasó la oportunidad? Se lo hubieras llevado en vida y viceversa, porque es lindo poder disfrutar del amor y de la mujer o el hombre de tu juventud y no estar pensando que, bueno, podría ser otro u otra, porque eso ya sería infidelidad y adulterio. Seremos como los ángeles, Marcos 12:25, y gloria a Dios. Atravesaremos paredes como Jesús. ¡Qué Marvel! Vamos a ser superhombres y supermujeres. Jesús estaba la puerta cerrada, adentro estaban todos orando y de repente entró en medio de esa reunión, ni siquiera esperó que le abrieran. Atravesó la puerta, atravesó las paredes. ¿Por qué? Porque tenía un cuerpo glorificado y es el mismo que nos espera a nosotros. Descansaremos, dice Apocalipsis 14:13. Por eso me acuerdo cuando Héctor Di Pietro estaba entrando a Arena con nosotros ya con 78 años y yo le dije, por favor Héctor, descanse. Me dice, ¿sabes lo que voy a descansar arriba? Bueno, la tenía re clara. Vamos a descansar absolutamente, y un descanso que es el reposo de la presencia y la gloria de Dios. No se nos podrá separar del amor de Dios. Dice que ni muerte, ni espada, ni tribulación, nada nos podrá separar del amor de Dios. Y recuerda que el amor de Dios es incondicional, es perfecto y es un amor que no se puede comparar. Y es el que ha derramado Él en nuestros corazones, como dice Romanos capítulo 5, versículo 5. Entonces, nos espera una resurrección. Y disfrutemos hoy, antes de que pensemos en que vamos a consolarnos en el más allá. De hecho va a ser así, no lo dudemos, pero pensemos hoy que tenemos que estar bien aprendidos por esto que Pablo enseñaba. Pablo estaba enseñándolo y nosotros la tenemos que tener clara. Por eso les animo, hermanos, el libro de Watchman Nee, cuando lo leímos, yo leí como 5 o 6 libros de él, y una de las cosas que me llama la atención en Watchman Nee es que él plantea la realidad de la resurrección como un hecho distintivo que marca definitivamente la vida de un cristiano o de una cristiana. Dice, los que viven de una manera equivocada es porque todavía no están a la luz de la resurrección de Cristo, porque Él resucitó y fue primicias de los que durmieron, y nosotros le seguimos y también vamos a resucitar, pero al mismo tiempo disfrutemos hoy que Él está vivo y está en nuestro corazón, y por medio de su vida en nosotros es que también nosotros viviremos eternamente. ¿Puedes creer esto? Que nosotros podamos animarnos a creer que un día vamos a estar cara a cara con Dios y vamos a disfrutar de los goces eternos. Así que hemos terminado esta serie, por lo menos de 2 mensajes. Falta uno con respecto a los juicios de Dios, porque hay varios juicios. Algunos dicen con respecto a este tema que hay una resurrección de justos y hay una resurrección de injustos. Sin embargo, Daniel deja claro que el mismo día de la resurrección va a ser unos para vida eterna y otros para condenación eterna, aunque hay una disputa allí de cuántas resurrecciones hay. Yo no quiero entrar en esa disputa y tampoco te quiero involucrar a vos para que no estemos pensando, a mí me toca ahora, me toca mañana o me toca después del milenio. No, sabemos que vamos a resucitar y punto. Es una promesa que se va a cumplir y en ese sentido tenemos que estar muy tranquilos. Así que vamos a orar para que Dios nos ayude a vivir bajo esta enseñanza, porque Pablo la tenía re clara y él podía dar estos mensajes en el Areópago, que era el foro donde se presentaban los judíos y los que estaban allí disputando esas filosofías, y tenía autoridad para darles clase y por supuesto para que nadie dudara de lo que nos esperaba y a nosotros mucho más como creyentes. Vamos a orar, por favor. Señor, quiero pedirte que cubras esta semilla
para que vivamos a la sombra de esta resurrección gloriosa que nos preparó Jesús, y Él se anticipó, nosotros le seguiremos, pero también Él es primicia de los que durmieron. Y gracias te doy porque podemos vivir hoy disfrutando de esta gloriosa esperanza que nos espera, que nos está preparado. Gracias por todo, y cubrimos para que tu iglesia esté bien preparada y sirviéndote hoy, no esperando el mañana, sino hoy, haciendo todo lo más que pueda. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.